¿Qué onda? ¿Cómo están mis economistas favoritos? Bueno, el viernes 15 de noviembre salió el nuevo dato de superávit fiscal que tuvo el gobierno en el mes de octubre, siendo así el noveno mes del año con superávit fiscal. Pero primero vamos a repasar rápido qué es el superávit fiscal. El Estado es como una empresa, tiene sus ingresos y a su vez tiene sus gastos. Entonces, lo que queda de esa diferencia entre ingresos y gastos es el resultado primario. Pero a su vez, el Estado tiene deuda, que tiene que realizar pago de intereses de la misma todos los meses. Y por lo tanto, la diferencia entre los ingresos, los gastos y el pago de intereses se llama el resultado fiscal, que fue de 523.000 millones de pesos. En el siguiente gráfico podemos ver una comparación entre los resultados fiscales acumulados de los años 2023 y 2024. Todo actualizado a precios constantes de octubre. Y podemos ver que para octubre del año pasado se encontraba con un déficit acumulado de 23 billones de pesos, mientras que para este año se encuentra con un superávit fiscal acumulado de casi 4 billones de pesos. Este superávit fiscal se logró a través de una fuerte caída del gasto primario, haciendo que caiga un 24% en términos interanuales desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, mientras que podemos ver que el ingreso solo cayó un 5,5% en términos reales en el mismo periodo. Uno de los principales factores que hizo que el gasto caiga fue una reducción en términos reales de las partidas destinadas hacia las jubilaciones y pensiones, que estas desde diciembre hasta octubre cayeron en términos reales un 16%. Por otra parte, en este otro cuadro podemos ver también una evolución de las otras partidas que tiene el gobierno y cómo estas fueron reducidas. Podemos ver que en términos reales los subsidios económicos cayeron un 27% desde diciembre hasta octubre. En el caso de las transferencias hacia las provincias, estas cayeron un 47%. Esto sucede de una eliminación de las transferencias discrecionales a las mismas. Por otra parte, los gastos de capital cayeron un 62% en términos reales, con la paralización de la obra pública, mientras que el gasto destinado hacia el pago de la deuda se mantuvo más o menos estable, solo cayendo un 5,5%, mientras que las transferencias a las universidades disminuyeron un 22% en términos reales en el periodo analizado. Antes de continuar con la siguiente sección, también quería mostrarles cómo está compuesto el ingreso de este mes y el gasto. Podemos ver que un 30% del ingreso proviene sobre los aportes y contribuciones a la seguridad social, es decir, los aportes que realizan los trabajadores para su propia jubilación. Mientras que podemos ver que el impuesto a las ganancias compone un 8% del ingreso, mientras que el IVA compone un 21% del ingreso. Y también tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que consiste en un 10% del ingreso. Por otra parte, si miramos el gasto, podemos ver que las principales partidas fueron destinadas a las prestaciones sociales. Estos son las jubilaciones, las pensiones, pero además también es la asignación universal por hijo y demás programas sociales. Mientras que podemos ver que un 9% se fue en subsidios económicos, mientras que un 16% de los gastos fueron en gasto de funcionamiento y otros, que son los salarios y el dinero utilizado para el funcionamiento del gobierno. Y por último podemos ver que el pago de intereses fue un 3%, que fue menor al de las transferencias de universidades, que fue de un 7%. Una vez analizado por qué se produjo el superávit, es importante también saber para qué sirve y por qué no podríamos tener déficit. Bueno, en primer lugar podemos ver que el superávit es importante porque permite al gobierno no tener que buscar otra fuente de financiación, que esto lo estuvo haciendo durante los últimos años a través de la emisión monetaria, que como podemos ver en el siguiente gráfico hay una muy fuerte correlación entre el déficit y qué proporción tiene sobre la base monetaria y la tasa de inflación. Pero a partir de que el gobierno es capaz de cubrir sus gastos con lo que le ingresa, no es necesario recurrir a la emisión de billetes para así cubrir el déficit, que lo que esto permite frenar una de las fuentes de emisión que contribuye al congelamiento de la base monetaria. Y esto generó una muy fuerte caída de la inflación, que podemos ver que en diciembre fue de un 25,5% y ahora en octubre fue de un 2,7%. Una vez que ya vimos cómo el déficit fiscal impacta sobre la base monetaria y cómo el superávit permite que se frene una de las fuentes de emisión, podemos ver que a partir de julio también se frenaron las otras fuentes de emisión, que ya lo expliqué en mi otro video donde hablaba de qué faltaba para salir del cepo. Y este congelamiento de la base monetaria permitió que esta se mantenga alrededor de los 23 billones de pesos, que eso lo que permite, además de la fuerte caída de la inflación, es también que la cotización del dólar paralelo empiece a bajar. Como podemos ver en la evolución del siguiente gráfico,
que a partir de julio el dólar paralelo sigue bajando, haciendo que hoy 19 de noviembre este tenga una brecha cambiaria con el dólar oficial de menos de un 10%. Esto se produce debido a que un incremento de la oferta de pesos genera un incremento en el tipo de cambio. En cambio, un estancamiento de la oferta de precios genera que el tipo de cambio por el lado de la oferta se quede estancado, pero por el lado de la demanda hace que el tipo de cambio disminuya, porque como la economía está en un proceso de recuperación, genera así, a medida que pasa el tiempo, una mayor demanda de pesos, y una mayor demanda de pesos significa en una apreciación y una mayor valorización del mismo, haciendo así que el tipo de cambio real disminuya, lo que genera que cuando el tipo de cambio paralelo se iguala al tipo de cambio oficial, estaríamos cada vez más cerca de salir del cepo cambiario. Y por último, otro beneficio que tiene el superávit fiscal es la fuerte disminución que este genera en el riesgo país. ¿Por qué? Porque el superávit fiscal demuestra la voluntad del gobierno para pagar las deudas que tiene con otros organismos internacionales o con otros países. Y podemos ver cómo el riesgo país fue disminuyendo a lo largo de este último año, pasando de 2.600 puntos a principios de noviembre del año pasado a solo 720 puntos para el día de hoy, que le permite la posibilidad al gobierno de acceder a capitales que le permiten así refinanciar la deuda, ya que para el próximo año tenemos en total vencimientos de alrededor de 24.000 millones de dólares, teniendo que pagar en enero 2.700 millones de dólares, que es una gran cantidad de divisas que de por sí ya componen casi un 10% de las reservas que tiene el Banco Central, por lo que requiere del gobierno pida financiamiento a otros países u organismos internacionales, y con esta baja del riesgo país pueda acceder a un menor costo debido a que cada vez paga una tasa de interés menor. Y bueno, hasta acá sería el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó dejen un like y si tienen alguna pregunta o sugerencia dejen en los comentarios. Nos vemos en la próxima.